Seguimos trabajando y actualizando el libro del cuaderno de octavo grado y hoy vamos a este contenido 1.5 que es el teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. Por motivos de que el tema, la parte del recuerda con la parte de los ejercicios es muy extenso, vamos a explicarlo en forma de pantalla por esa decisión. Así que espero poderte orientar siempre a pesar que sea en pantalla. Vamos al caso, dice, demuestra que en todo triángulo isósceles la bisectriz del ángulo externo opuesto a los ángulos congruentes es paralela a la base. Vale. Este triángulo ABC que tú ves acá es un triángulo isósceles, ya que acá sus dos lados son iguales. Mira, entonces significa que el ángulo B y el ángulo C son los ángulos congruentes, es decir, que tienen la misma medida. ¿Ok? Vale. Veamos entonces, demostremos por acá qué podemos decir con algunas hipótesis que vamos a ir encontrando a medida que vamos explicando. El ángulo C más el ángulo B, acá, estas dos, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a lo que es el ángulo DAC. Es decir, este ángulo que tú ves acá y que estoy marcando, voy a dejarlo por ahí, este ángulo es igual a la suma de estos dos ángulos, ¿ya? Por la propiedad del ángulo externo de un triángulo, que eso ya fue explicado en clases anteriores. Entonces acá vemos como aquí hay una prolongación, fíjate bien, esta recta E es paralela a BC y aquí hay una prolongación hasta acá y vemos que esta es la suma de estos dos, me va a dar el ángulo externo. ¿Ya? Dicho de otra forma, podemos decir, ¿verdad? Que el ángulo B ya habíamos planteado como es igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque el segmento AB es igual al segmento AC. Aquí lo tenemos. Mira, estas marcas nos dicen que los dos segmentos son totalmente iguales. Ahora, otro planteamiento que podemos hacer. Fíjate bien, esta es una hipótesis, la número 2, por eso marcamos este número 2. Dos veces el ángulo C, ¿verdad? Es igual prácticamente a este ángulo DAC. Ese es por hipótesis número 3, tomado de la 1 y tomado de la número 2. Entonces también podemos decir que el ángulo C, ¿sí?, es igual prácticamente a la mitad del ángulo DAC. ¿Ya? Es como que este 2, ¿verdad?, pasa a dividir. 2 está multiplicando, el ángulo C pasa a dividir, por eso es un medio. El ángulo C es igual a un medio al ángulo DAC. Esto tomémoslo como una hipótesis número 4, tomado de lo que es esta, ¿verdad? Esta es como una equivalencia a esta. Entonces, el ángulo DAC, este que seguimos, es igual al ángulo EAC. Ok, entonces, vemos ahí que, fíjate bien, en este caso, veamos cada uno de los detalles. Hay que tener mucha concentración en ese sentido. Entonces, acá, un medio, fíjate bien, del ángulo DAC, es decir, la mitad, es decir, esta parte, esta, va a ser igual a lo que es el ángulo EAC, este, ¿ya? O sea, este ángulo es igual a este.
está dividido en dos partes iguales. Entonces, el ángulo de la mitad del ángulo DAC es este, totalmente, va a ser igual a este ángulo AEAC. Como teorema o hipótesis número 5, porque el segmento AE, ¿verdad? Es bisectriz del ángulo DAC. Es bisectriz. Vale. Entonces, repitiendo este ángulo, va a ser prácticamente este otro ángulo. Vemos por ahí que el ángulo C, este ángulo, nuevamente, es igual al ángulo EAC. Es decir, este ángulo es este mismo ángulo. ¿Ya? Por lo que es el teorema vistos anteriormente siempre en clases de ángulos alternos. ¿Ya? Bueno, entonces decimos que AE, AE es paralela a BC. ¿Por qué? Porque los ángulos alternos internos son iguales. Era lo que ya estábamos explicando anteriormente. Bueno, vamos ahora a continuar con el caso número 2. Espero no confundirte, ¿verdad? Puedes ver nuestro tutorial una y otra vez. Vamos a ver en este caso, en la figura PQR. PQR, este triángulo que está dentro de este, ¿verdad? Son los puntos medios del triángulo equilátero ABC. Ah, ok. Entonces el triángulo externo o exterior es un triángulo equilátero. Y estos puntos que tú ves acá son los puntos medios del triángulo ABC. Entonces demostremos que RQP, este triángulo también es equilátero. Vale. Bueno, entonces vamos a ir demostrando lo que es las hipótesis. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Listos? Vale, fíjate bien. Vemos que el lado AB, este lado AB, va a ser igual al lado AC. Por hipótesis, porque sabemos que es un triángulo equilátero. Entonces, el segmento AQ, que sería este, es igual a la mitad del segmento AB. ¿Ya? AQ, este segmento es igual, ¿verdad? A lo que es a un medio del segmento AB. Y AR podemos decir que es igual a un medio del segmento AC. Y ahí llevamos dos hipótesis. ¿Por qué? Porque Q y R ya dijimos que son los puntos medios. Entonces, en otras palabras, este segmento es la mitad de este. Y este segmento es la mitad de todo esto. ¿Ya? Entonces, AQ, el segmento AQ, va a ser igual al segmento AR. Y ahí también vemos el hipótesis número 3 tomados de la hipótesis número 1 y de la hipótesis número 2. Entonces, como yo sé que este es un triángulo equilátero y este es un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Ya tenemos la otra hipótesis. Porque el triángulo, repito, ABC es equilátero, aquí lo tenemos. Entonces el triángulo AQR, este que tú ves acá, entonces es equilátero, ¿verdad? Porque esta medida es esta misma medida. Por lo tanto, esta también es la misma medida. Entonces decimos que QR, acá, esto es igual a lo que es al segmento AQ. Era lo que estábamos diciendo. Esta sería la hipótesis número 6 tomado de la número 4, ¿verdad? Porque si este es igual a este, entonces este segmento, este ángulo es de 60, 60 y 60 grados. De la misma manera podemos decir PQ, ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual entonces a BP.
Y RP, es decir, este segmento, va a ser igual a CR. Aquí está. ¿Ya? Hipótesis número 7. Entonces, AQ es igual a VP. A este y esto es igual a CR. ¿Ya? Hipótesis número 8, ya que P, Q, R son los puntos medios de los lados del triángulo equilátero. Entonces QR, acá decimos PQ, este, y RP, este, prácticamente, ¿verdad? Son de la misma medida. Ahí hemos tomado, ¿ya? De las hipótesis anteriores. Entonces decimos que, en otras palabras, este y este, los cuatro triángulos son equiláteros, en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Bye. Ok, te lo dejo por ahí para ir tomando anotaciones respectivas. Veamos ahora para el caso de los ejercicios. En la figura AB, esta figura que tú ves acá, el segmento AB, este, es igual al segmento BC. Este es igual a este. Y el ángulo B, este es un ángulo de 90 grados. El ángulo DAC, aquí lo tenemos, mide 30. Y el ángulo DCB, es decir, todo esto, ¿ya? Todo esto mide 75 grados. Demuestra que AD, esto es igual a DC. Vale. Tenemos varias hipótesis por ahí que tenemos que irlas descubriendo poco a poco. Veamos entonces. Y vemos por ahí en este triángulo. El triángulo, tomemos primero el triángulo ABC. ¿Listos? Fíjate bien. El ángulo BAC, ok, este ángulo BAC, este, más el ángulo BCA, es decir, este, con este, tienen que ser iguales los ángulos. Si este triángulo, la suma de los tres ángulos me da 180, pero ya tengo uno de 90 grados, entonces 180 menos 90 sería 90 grados. Entonces, ese sería el teorema de los ángulos internos, ¿verdad? Porque la suma de los tres me da 180 grados. Ahora, veamos lo siguiente. El ángulo BAC, ¿ya? El ángulo BAC es igual a lo que es BCA, es decir, este ángulo es igual que este. Ya sería la hipótesis número 2, ya que este lado, ¿verdad? Es igual que este lado, o sea, BA es igual a BC. Entonces, BCA tendría que ser 45 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque 180 menos 90 nos da 90 y lo dividimos en dos partes iguales, entonces 90 entre 2 es 45. Aquí es 45, ¿estamos? No nos confundamos, todo esto mide 75 grados, pero este ángulo que tú ves, ese es el que mide 45 grados. Y entonces, como DCA mide 75, entonces este triángulo que tú ves acá va a medir 30 grados. DCA, este va a medir 30 grados. Y entonces, como DCA es igual a 30 grados, el ángulo DAC, ¿ok? Mide 30 grados. Por tanto, AD acá es igual a DC. ¿Por qué? Porque aquí hay otro triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, nos dice que demostremos que AD es igual a DC.
Ya lo encontramos porque acá, repito, hay un triángulo isósceles. Este es 90, los otros 90 los dividimos entre dos partes iguales, son 45 acá y 45 acá. Y como este ángulo mide 75, pero como ya tengo aquí 45, entonces me queda de 30 grados acá. Entonces 30 grados y 30 grados, aquí podemos ver ángulos congruentes. Significa que el lado AD y el lado DC son iguales, ¿verdad? Por lo que es el teorema del triángulo isósceles. Veamos entonces, en la otra parte demuestra que si por un punto Q de la bisectriz del ángulo BAC se traza una paralela al lado AC, el triángulo AQM es isósceles. Vale. Dice, si por un punto Q, acá, si por un punto Q de la bisectriz del ángulo BAC, esta es la bisectriz de lo que es el ángulo BAC, es decir, de este ángulo, aquí es la bisectriz, entonces sabemos que forman dos ángulos iguales, ¿verdad? Se traza una paralela al lado AC, acá, una paralela, esta es la paralela al lado AC. Entonces, el triángulo AQM, este triángulo que se forma acá es isósceles. Bueno, vamos a ir demostrando por hipótesis, por acá vamos a darte la idea y fíjate bien. Entonces, vemos acá que en el triángulo AQM, es decir, este triángulo que tú observas que estoy marcando acá, el ángulo AQM, es decir, este ángulo que estoy marcando acá, es igual a lo que es al ángulo QAC. Es decir, este es igual que este, ¿verdad? Por ser ángulos alternos, internos. Porque decimos que MQ, esta es paralela al segmento AC. Este es paralela a este segmento y fíjate bien, este ángulo, ¿verdad? Es prácticamente ángulos alternos internos, ¿verdad? Este va a ser igual que este. Entonces el ángulo MAQ, este ángulo MAQ va a ser igual al ángulo QAC. Es decir, este va a ser igual que este. Ya que aquí se forma la bisectriz, ¿verdad? Y divide en dos partes iguales el ángulo. Dado que AQ, ya dijimos, es bisectriz. Entonces el ángulo AQM, este, es igual al ángulo MAQ, es decir, este. ¿Estamos? Este es igual que este. Tomado de la hipótesis 1 y 2. Luego, entonces, podemos afirmar como este ángulo es igual con este, entonces el segmento MA va a ser igual al segmento MQ. ¿Ya? Por eso hemos marcado esto y aquí se forma el triángulo isósceles. Entonces decimos que el triángulo AQM, ¿verdad? Este que estoy marcando acá ya es un triángulo isósceles, ya que estas dos medidas son iguales y como este ángulo es igual que este ángulo, por las características que tiene lo que es el triángulo isósceles. Bueno, te dejo por ahí entonces las ideas. Gracias nuevamente. Seguimos trabajando.